Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Padre, ¿verdad, hermanos? Damos gracias a Dios porque, gracias a Dios por la vida de los hombres que les ha dado, ¿verdad?, la sabiduría, porque miren, hermanos, qué tan bueno es Dios, ¿verdad?, de que nos ha podido todavía poder vernos, aunque sea a través de la computadora o de los teléfonos, ¿verdad? Gracias a la sabiduría que Dios les da a los hombres para seguir, ¿verdad?, inventando cosas buenas, no cosas malas. Así que, hermanos, un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, de los que nos pueden ver desde su casita. Así que damos gracias a Dios, al Señor, por un día más, agradecidos a pesar de que estamos pasando tribulación, luchas, pero seamos agradecidos con el Señor todo el tiempo. Hermanos, yo les invito que abran sus Biblias. Yo sé que ahorita todos tienen sus Biblias a la mano, ¿verdad? Porque hemos leído mucho, ya estamos cansados, ya nuestros dedos desgastados de tanto hojear, ¿verdad? Porque tenemos que humillarnos ahorita, buscar el rostro del Señor, volvernos de nuestros malos caminos. Así que, hermanos, abran su Biblia. Yo los invito a que la abran en Lucas 24. Vamos a leer, vamos a dar apertura a este servicio del día de hoy con una hermosa lectura, porque nuestro Señor vive. Todos creemos y sabemos que nuestro Señor vive. Amén. Así que, hermanos, los invito que abran su Biblia en Lucas 24, 1. Y damos inicio a la palabra del Señor. Y dice así: Padre, en tu nombre, Señor, dice tu palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Padre Santo, gracias damos, Señor, a ti, porque sabemos que tu Hijo Jesucristo, que vino, Padre, a morir por nuestros pecados, nosotros sabemos que Él vive, que Él es el camino y la vida, Señor. Bendito Padre, agradecemos, Señor, porque con tu gran bondad y amor para hacia nosotros, diste a tu Hijo, Señor. Lo entregaste, Padre, en manos de hombres pecadores, Señor. Y damos gracias porque, Señor, fue crucificado para morir, Señor, por nuestros pecados. Gracias damos porque, Señor, nosotros te hemos pagado mal, Señor, nos hemos portado mal, no nos volvemos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque no pagamos con nada, Señor, todo lo que tú has dado, lo que tú diste para nuestra salvación, Señor. Bendito Padre, te pido en esta tarde, Señor, que bendigas este servicio. Bendice a los que estamos reunidos aquí, Señor. Líbranos, Padre, líbranos de cualquier peste, Padre. Señor, trae sanidad a nuestros cuerpos. Bendito Padre, te pido por el grupo de alabanza, Señor.
úsalo, Padre, úsalo para darte esa ofrenda, Señor, esa ofrenda, ese cántico, Padre, fresco y grato a ti, Señor. Recíbelo, Señor. Padre, también pedimos y pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, por mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, por sus familias, Padre, que están oyéndonos y viéndonos, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que la palabra del día de hoy, Señor, sea en los corazones de todos los que creemos, Señor, y aún de los que no creen, Padre, que tú eres vida eterna, Señor. Gracias damos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Él vive, que Él reina. Él es digno de toda honra y toda gloria. Sí, Señor. Te adoramos, mi Rey. Gracias, bendito Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a comenzar. Gracias, Cristo. Hoy te alabamos, Señor. Señor.
podamos gozar, Señor, podamos adorarte, decirte que tú eres nuestro Dios, Señor. Y en esta hora, Padre, queremos alinear nuestro pensamiento, Señor, a ti, adorarte, Señor, porque tú eres digno, Dios, de toda la alabanza, de toda la adoración, Señor, en esta hora, Señor. Volvemos, Señor, nuestra mente, nos volvemos, Señor, a ti en adoración, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración, Señor, de un pueblo, Señor, de un pueblo que te adora, Señor, de un pueblo, Señor, que nos volvemos, Señor, de nuestros malos caminos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos, Padre, que tú nos tienes, Señor, en la palma de tu mano, que hemos sido esculpidos, Señor, en tus manos, Señor. Recibe alabanza, oh Dios. Te adoramos, Jesús. En la presencia Aleluya. de vida, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Una vez más, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, yo te Te adoramos, recibe alabanza. Gracias, Señor, te damos porque tú un día moriste en esa cruz por nosotros. Y ahora tenemos vida eterna, Padre. Tenemos gozo, tenemos paz, Padre. Bendícenos, Padre. Te bendecimos cada día por ese precio que tú pagaste en esa cruz, Padre. Porque mandaste a tu único Hijo a morir, Padre, por nosotros. Y ahora podemos triunfar cada mañana, Padre, sabiendo que podemos confiar en ti. Solo en ti, Padre. Gracias, Jesús. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, así perdón, vivió y murió.
Gracias. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros, mi Dios. Sé tú hablándonos a través de tu palabra. Sé tú, Señor, dirigiéndonos, mi Dios, porque como seres humanos fallamos, como seres humanos tenemos errores, nos equivocamos, Señor. Sé tú siempre dirigiéndonos, Señor. Usa mi mente, mi corazón, mi lengua, mi vida, Señor. Yo te la he ofrendado, te la he dado. Soy tuyo, Señor. La iglesia es tuya. Jesús, tú eres cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Te damos honra y gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra y que este mensaje, Señor, que se está grabando por todos los medios, Señor, muchas personas puedan conocer tu verdad, Señor. Hemos venido siendo educados, criados, instruidos bajo las tradiciones de nuestros padres, que muchas veces no tienen el sustento de tu palabra, no tienen sustento bíblico, Señor, y es por eso que miramos mucho engaño hoy en estos días. Ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a volver a tu palabra, a tu verdad. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Sabemos que yo en lo personal como ministro, yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios de predicar su palabra. Yo sé que un día el Señor me va a pedir cuentas de esto y yo no quiero estar falto delante de Él. Hoy quiero compartirles un tema, amados hermanos, muy hermoso. El mundo, el cristianismo celebra la resurrección de Jesucristo. Y lo bonito es poderlo recordar, hermanos, poder recordar que un día nuestro Señor venció la muerte, que un día Él cumple la escritura, Él muere, hermanos, pero Él se levanta, Él resucita, esa tumba quedó vacía. El tema de hoy se llama hacia una resurrección gloriosa. Lo repito una vez más, hacia una resurrección gloriosa. Este tema nos invita en un futuro, por eso dice hacia dónde estamos yendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, a una resurrección gloriosa. ¿Por qué resurrección? Porque sabemos que un día vamos a morir, hermanos. Un día tú y yo vamos a morir. Estamos viviendo en este cuerpo, en esta materia, en este envase. Pero un día vamos a dejar este cuerpo. Nuestra alma va a salir de este cuerpo. Y un día el Señor, de ese polvo de la tierra, levantará nuestros cuerpos glorificados hacia una resurrección gloriosa, porque esa es nuestra esperanza. Antes de iniciar, hermanos, quiero dar una introducción, porque este tema es profundo. Posiblemente lo voy a dividir en dos partes. El siguiente domingo estaré hablando también de la resurrección, así que estemos aprendiendo las promesas que tenemos y hacia dónde la Biblia nos está llevando, hacia dónde nos dirigimos. Quiero decirle, hermanos, que la resurrección en el judaísmo ya era conocida. El judaísmo tenía un conocimiento de la resurrección, porque dice, ellos ya tenían la escritura, y en la escritura este evento de la resurrección ya era mencionado, ya era conocido. Déjenme darle algunas citas bíblicas, yo se las voy a leer. Daniel capítulo 12, Daniel está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí nos estamos dando cuenta de la resurrección de estos muertos. Unos, claro, los justos, para vida eterna, pero aquellos que hicieron lo mal, se deleitaron y rechazaron a Dios, ellos para vergüenza y confusión perpetua. En Juan 11, versículo 21 al 25, sabemos que cuando Jesús fue avisado de la muerte de Lázaro, Marta le sale al encuentro, ¿verdad? Y Marta le dice, Marta era hermana de Lázaro, Lázaro ya había muerto. Cuando le avisaron a Jesús, Lázaro estaba enfermo y le avisaban, y todavía Jesús tarda 4 días en venir. Cuando Jesús llega, sale Marta y le sale al encuentro y le dice: Señor, si hubieses estado tú aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Escuche la respuesta de Marta. Ella dice: yo sé. Ese yo sé quiere decir que ella tenía el conocimiento que Lázaro iba a resucitar en la resurrección
en el día postrero. Ya había evidencia de esa resurrección. Jesús mismo había dado evidencia a sus discípulos de esta enseñanza de la resurrección, que cuando invitaran a alguien a comer, no invites a aquel que te puede devolver el favor. Invita al cojo, al manco, al ciego, al desvalido, al menesteroso, y te será recompensado en la resurrección. El día de la resurrección, hermanos, ese va a ser un día de recompensa de parte de nuestro Dios. Claro que nuestro Dios recompensa, hermanos. Nuestro Dios dice su palabra que hasta por un vaso de agua que demos a uno de estos pequeños, de cierto os digo, dice el Señor, que no perderá su recompensa. Déjeme decirle, Marta sabía de la resurrección del tiempo postrero. ¿Cómo es que ella lo sabía? Porque dentro del judaísmo ya tenían este conocimiento. Pero déjeme ahora expandirle un poco más, hermanos. El judaísmo ya abrazaba esta idea de una resurrección futura, excepto la secta de los saduceos. En la Biblia encontramos la secta de los saduceos, que ellos negaban, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu. Eso lo dice en Hechos capítulo 23 versículo 8. Se lo debo nomás para que usted lo investigue. No lo vamos a leer aquí porque este tema es largo y quiero seguir avanzando. Sin embargo, hermanos, dentro del judaísmo no tenían la idea ni la amplitud de una resurrección gloriosa, como el apóstol Pablo lo había enseñado por medio del Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. Invito a que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52. Vamos a ir ahondando más en este tema, amado hermano. Amén. Si ya lo tienes, sígame con la vista. Dice así, primero los Corintios 15, 51 y 52. El apóstol Pablo está diciendo: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué un misterio, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, no, lo único que tenían era la resurrección. Todavía no se hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Déjeme decirle, amado hermano, que la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia es el mismo evento a la final trompeta. Hay un tiempo, Dios ha designado un tiempo para los tiempos postreros. A la final trompeta sucederá, y también tiene un orden. Primero los muertos son los que van a resucitar, y luego los vivos, los que quedemos, vamos a ser transformados. Fíjese lo que está diciendo la palabra. Primero a los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Quiero que entendamos esto, porque también aquí hay mucha confusión. Cuando dice dormir, no es el alma, hermanos. El alma no es la que duerme. Está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo. Luego dice, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que va a ser transformado? No es el alma, es el cuerpo. Está hablando del cuerpo. Luego el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí está el tiempo marcado, a la final trompeta. Y vuelve el apóstol Pablo a enfatizar: porque se tocará la trompeta y los muertos, escuche, está hablando de los muertos, los cuerpos muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? Los vivos. Está hablando del cuerpo, una transformación del cuerpo. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, qué interesante, qué hermoso, hermanos, que el apóstol Pablo nos está expandiendo mucho más. Ahora, vamos a ir entrando. Quiero que me vaya siguiendo con mucho cuidado, hermanos. Cuando hablamos de una resurrección gloriosa, hermanos, estamos hablando cuerpos transformados, cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, que claro, se van a levantar, pero hasta la final trompeta, pero que ya no van a morir. Esa es la diferencia, porque ahorita vamos a entrar en otro tema donde nos damos cuenta que antes de Jesús ya había habido resurrecciones. Antes de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, ya se hablaban de otras resurrecciones, pero ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir. En cambio, nuestro Señor resucita para ya no morir. Ahorita enseguida les voy a dar estas bases bíblicas, porque es importante que la iglesia tenga este conocimiento, porque esa es nuestra esperanza. Amados, ahora nosotros, hermanos, en nuestra resurrección, hablando en un futuro, cuando muramos a este cuerpo, seremos semejantes a Él. Eso lo dice la Escritura en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Dice: amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser está hablando del futuro, cuando nosotros muramos. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, el apóstol Pablo, amado hermano, él trasciende, él va más allá de la resurrección de los muertos hasta el arrebatamiento de los creyentes en Cristo Jesús. Les repito, aunque este es el mismo evento, el arrebatamiento de la iglesia nunca fue mencionado en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, aquí os digo un misterio. Está hablando un misterio porque no se conocía en el Antiguo Testamento la resurrección, el arrebatamiento de los santos, que es el mismo evento, pero a un orden. Fíjese, primero será la resurrección de los muertos y después, hermanos, será el arrebatamiento. Eso es lo que dice primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 4. Si gusta, vamos a primera a los tesalonicenses. Vamos a leerlo, hermanos, para que usted conozca esta hermosa palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de los muertos, los que murieron creyendo en Cristo, ellos son los que van a resucitar primero. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que no estamos muertos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El arrebato se va a dar en las nubes. Por eso Jesús en Mateo 24 les dice, no vayáis a los aposentos. Si ahí dice que está Jesús, no vayáis. Si está en el desierto, no vayáis. ¿Sí? Porque el Señor nos dice que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será en las nubes, hermanos. Dice, para recibir al Señor en el aire. En el aire estaremos recibiendo al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Hermanos, nos tenemos que alentar a la venida del Señor. Tenemos que seguir siendo fieles. Tenemos que permanecer fieles. Sabemos que viene tiempo de aflicción. Sabemos que viene un tiempo de angustia. Sabemos que estamos comenzando los principios de dolores. Estos principios de dolores es el comienzo, amado hermano, de este año profético. Y déjeme decirle por qué año profético. Acuérdense que la palabra, cuando hablamos de profeta, estamos hablando de aquella persona que la palabra de Dios venía y hablaba de parte de Dios. Ahora Dios nos está hablando a través de este tiempo, un año profético, porque este año lo iniciamos con guerras y rumores de guerras. Después miramos terremotos en diferentes lugares. Miramos terremotos en Puerto Rico, más de 600 terremotos, en Cuba, en Jamaica, en diferentes partes del mundo, y ahora estamos viendo esta pandemia. Todo esto, hermanos, son las señales de nuestro Dios que nos está avisando que su venida está pronta. Tenemos que permanecer fieles, tenemos que seguir luchando, amado hermano. No desmaye, no tire la toalla. Yo sé, hermanos, aquí se va a ver en quién estamos cimentados, en quién hemos confiado, en quién hemos creído, hermanos. Vamos a hacer un análisis, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo, y quiero exponerles solamente 5 puntos. 5 puntos. Si por X razón no alcanzo a terminar esos 5 puntos, el segundo domingo estaremos hablando y estaremos profundizando aún más en esta resurrección. No basta decir, Él se levantó y resucitó y ya. No, también vamos a entender las razones, vamos a entender que nosotros seremos semejantes a Él, hermanos. Vamos a conocer más a fondo la palabra de Dios. Vamos a hacer un análisis de la resurrección de Cristo. Número 1, Cristo resucitó de acuerdo al plan de Dios. Hermanos, claro que es plan de Dios. Todo esto ya estaba escrito. ¿Sabía que la vida de Jesucristo ya estaba escrita? Desde su nacimiento, hermanos, desde su muerte. Todo Jesús vino a cumplir, hermanos, la palabra. Ya estaba escrito, se tenía que cumplir. Jesús cumplió conforme a lo que Dios había dicho. Por tanto, este es un plan, hermanos. Dios tenía el plan escrito. Digo plan porque ya estaba escrito, hermano. Va a decir, hermano, ¿y dónde estaba escrito? Estaba escrito en la ley de Moisés, estaba escrito en los profetas y estaba escrito en el libro de los Salmos. Hermano, ¿y dónde está eso? Lucas capítulo 24, versículo 44. Vea lo que dice y lo voy a leer. Sígame con la vista. Lucas 24, versículo 44. Jesús les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45 dice que entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es como primer punto, plan de Dios. Número 2, segundo punto, Cristo resucitó para ya no morir. Cristo resucitó para ya no morir. Vean lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 9. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, la muerte ya no tiene dominio, la muerte no tiene autoridad, no tiene potestad, porque Cristo venció la muerte. Apocalipsis 1:18, Jesús mismo dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. Jesús tiene las llaves. Fíjense que hermano, cuando hablamos del que tiene las llaves, es el que tiene la autoridad. Nadie puede entrar si no tiene la llave. Esa puerta está cerrada, esa puerta se va a abrir con la llave, hermanos. El misterio de Dios, hermanos, nos los está haciendo expresar a través de esta autoridad, hermanos. Punto número 3. La resurrección de Cristo es el triunfo total y la victoria final sobre la muerte. Lo repito. Número 3. La resurrección de Cristo es el triunfo total y la victoria final sobre la muerte. Primera los Corintios 15, versículos 53 al 55. Quiero que vayamos a esta epístola. Primera los Corintios, en el capítulo 15, del 53, hermanos, del 53 en adelante, al 55. Vea esta palabra. Dice: porque es necesario que esto corruptible, o sea, lo corruptible, lo que se destruye, lo que se descompone, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55 tiene signo de interrogación, es una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa palabra sorbida es la muerte. Algunas versiones traducen devorada es la muerte. Es decir, le quita toda esa autoridad. Vea la importancia, hermanos, de que la muerte ya no se va. Así como no se enseñoreó más de Jesús, nosotros los creyentes que estamos confiando en Cristo Jesús, la muerte ya no se va a enseñorear más de nosotros, hermanos, porque nosotros nos dirigimos hacia una resurrección gloriosa. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Quiero que anotemos tres cosas. Voy a leer 3 versículos referentes a este punto: que la resurrección de Cristo es el triunfo total y la victoria final sobre la muerte. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús tenía que morir, hermanos, porque por ese medio podía destruir al que tenía al imperio de la muerte, es decir, al diablo. Vean lo que dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Segunda Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En estos 3 pasajes, hermanos, Hebreos 2:14, Primera de Juan 3:8, Segunda Timoteo 1:10, hay palabras, hermanos, que definen el propósito de la resurrección de Jesús. En 2:14 dice: para destruir por medio de la muerte de Él al que tenía el imperio de la muerte, para destruir. Primera de Juan 3:8 dice:
para deshacer las obras del diablo. Segunda Timoteo 1:10, el cual quitó la muerte, hermanos, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por eso digo en este punto, y es el más bonito, me gusta, es el triunfo total y la victoria final sobre la muerte. Número 4, Cristo es el primero en resucitar de los muertos gloriosamente. Cristo es el primero en resucitar de los muertos gloriosamente. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia mesiánica israelita Kadosh dice: Él es el supremo de toda creación. Cuando habla del primogénito, está hablando del primero. Vean lo que dice Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Nueva Versión Internacional dice: Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Dios habla hoy, dice, para tener así el primer puesto en todo. La Biblia de las Américas traduce así: a fin de que Él tenga en todo la primacía. Nuestro Señor Jesucristo, resucitando, Él ocupa el primer lugar. Vean lo que dice Hechos 26:23. Estamos viendo la Biblia y estamos embonando toda esta enseñanza, hermanos, la cual nuestro Señor Jesucristo resultó victorioso, resultó vencedor. Hechos 26:23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él es el primero, hermanos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando del primogénito de los muertos. Cristo es el primero en resucitar de los muertos. Ahora, usted se preguntará, ¿verdad? Ya lo había explicado, pero vamos a andar un poquito. Usted se preguntará, si decimos que Cristo es el primero de entre los muertos, antes de Cristo ya había habido resurrecciones, y aún en el Antiguo Testamento ya había habido otras resurrecciones antes que Él. Es verdad, estos personajes resucitaron, pero no en la resurrección gloriosa como la de nuestro Señor Jesucristo, puesto que ellos volvieron a morir. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Este puntito vamos a extenderlo un poquito más, porque yo quisiera que usted tuviera el conocimiento de la palabra del Señor. Y créanme que cuando uno come esta palabra, uno se sacia, hermanos. Uno abrazamos esta promesa y podemos vivir cada día en este mundo, vivir confiados. Ante tanta incredulidad, ante tanto caos, podemos vivir confiados en el Señor. Algunos ejemplos, hermanos. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Vamos a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, en el capítulo 17, hermanos. Vamos a leer, síganme con la vista. Usted puede anotar después estos pasajes, puede leerlo más detenidamente y meditarlos. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer del versículo 17 al 24. Todo, desde el 8 habla de toda esta historia de Elías, pero voy a leer nomás por el tiempo, ¿verdad? Del versículo 17 en adelante. Dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad, dice, fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces
y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Quiero detenerme tantito aquí porque quiero enseñar un poquito más algunos principios. Hemos visto principios bíblicos acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Escuche que Elías no le está ordenando a Dios. Elías no le está mandando a Dios. Elías no le está decretando, diciendo: mira, le vas a levantar y ya. Ahí dice: te ruego. Elías dio un ruego. El mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en sus días de carne, dice él: con ruegos. Nosotros tenemos que aprender a que nosotros, al dirigirnos siempre a nuestro Dios, tenemos que rogar. Yo quiero enseñar a los hermanos que ven este video que nosotros debemos un respeto a nuestro Dios. Tú no puedes mandarle a Dios. Dios no es tu criado, no es tu hermana, tu hermano. A Dios le vas a respetar. Tenemos que enseñarle al pueblo de Dios a rogarle a Dios. Tú no estás en condiciones de ordenarle, de decretarle, de exigirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Te lo suplicamos, te lo rogamos. No estamos en condiciones. Nosotros, hermanos, somos creación de Dios. Claro, gracias a Jesucristo somos adoptados hijos, pero en ningún momento Jesucristo le ordena a su Padre. ¿Cuándo ha visto que un hijo le ordene a su padre? Claro, en los tiempos que vivimos ya es normal. Ahora los hijos le gritan a los padres. Ahora los hijos les reclaman. Ahora los hijos los ofenden. Ahora los hijos son los que mandan en casa, porque Satanás se ha encargado de romper toda esa autoridad, hermanos. Ahora los padres ya son peleles de los hijos. Es triste decirlo, pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decir: todas estas consecuencias que estamos viviendo también ya estaban escritas. El hombre necesita volverse a Dios, clamar a Dios, rogar a Dios y ejercer esa autoridad en humildad y en amor, hermanos. Vea, Elías rogó. Dice: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Dice el versículo 22: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque cada vez que leo aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Yo he estado estudiando, hermanos, la muerte de la persona. Cuando uno muere tenemos una promesa, pero ha habido confusión con algunas sectas y han dado una enseñanza. Y cuando nosotros los cristianos no venimos a la Biblia, abrazamos mucha enseñanza sectaria, como el adventismo o testigos de Jehová. Ellos enseñan la aniquilación del alma. El testigo no cree en el infierno. Han desvirtuado que cuando uno muere, el alma dice que está en un sueño profundo juntamente con el cuerpo. Pero a la luz de la Biblia nos damos cuenta que eso es mentira. El alma, cuando el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo, hermanos. Yo quiero que usted lo vea a la luz de la palabra. Y aquí mismo en estos pasajes, hermanos, si usted puso atención, cuando Elías rogó, ¿qué le pide? No le dice: Dios, te ruego que despiertes al niño, porque el alma está dentro del niño, despierta el alma. No, dice: te ruego que hagas volver el alma. ¿Por qué le dice volver? Porque el alma salió del cuerpo. El alma no quedó dormida en el cuerpo del niño. Y el versículo 22 dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Quiere decir que había salido y revivió. Usted me va a decir: hermano, pero está malinterpretando, no tenemos suficientes bases bíblicas. Te voy a dar otra base, hermanos. Y aún en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 35, en el versículo 18, este es un pasaje que habla de la historia de Jacob. Génesis 35, en el versículo 18, hermanos. Usted sabe que Jacob, hermanos, él fue el padre de las 12 tribus. Después Dios le cambia el nombre por Israel. El nombre Jacob significa usurpador, pero aquí está con Raquel. Déjeme decirle, en el versículo 17, Génesis 35, 17, dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás a este hijo. Versículo 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, el más pequeño de las 12 tribus. Escuche que al salírsele el alma se sale del cuerpo. El alma no queda en el cuerpo. No hay evidencia bíblica. Y aquí la palabra hebrea que usa para alma es nepesh.
y no es el ruaj. Es muy diferente. Hay conceptos. Tenemos que aprender a definir los conceptos. Si usted no los define, usted va a terminar congregándose con los testigos de Jehová y los adventistas. Tiene que entender la palabra de Dios. No hay tal evidencia. Muriéndose la persona, el alma se sale. Ese es el primer ejemplo, que Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Encontramos un segundo ejemplo, lo encontramos también ahí en segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 4, encontramos a Eliseo, hermano, otro profeta, el sucesor de Elías. El sucesor de Elías. Claro, usted puede hacer toda la lectura desde el versículo 17, ¿verdad? En adelante, pero yo nada más voy a leer del versículo 4, del 32 al 37, porque está muy largo esto. Usted lo puede leer en casa, hermano. Versículo 32 al 37. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño, dice, estaba muerto. El niño de esta tsunamita, esta mujer tsunamita, estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos, dice, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Vea esos ejemplos de estos profetas que resucitaron. También hay otro ejemplo aquí mismo de Elías que resucitó, y me da cierta risa aquí en Segunda de Reyes capítulo 13, ¿verdad? Porque en aquel entonces había bandas armadas. Y dice, se los voy a leer. Segunda de Reyes en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Esto fue cuando ya murió Eliseo. Murió Eliseo y lo sepultaron. Dice: entrando el año, ya va pasando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, se levantó sobre sus pies. Estamos viendo estos ejemplos, hermanos, de que ya había habido resurrección mucho antes de Jesucristo. 3 ejemplos más, hermanos. Encontramos la resurrección de Lázaro, amado hermano. Gracias, amado siervo. Damos gracias a Dios. La resurrección de Lázaro no la vamos a leer, nada más me la voy a brincar. Está en Juan capítulo 11, versículos del 38 al 34, donde Jesús llama a Lázaro fuera. Lázaro, levántate y sal fuera. Y fíjense que aquí es algo tan hermoso, hermanos, porque precisamente aquí el que recibe la gloria es Dios. Si usted medita en esta historia, déjeme decirle que cuando a Jesús lo llamaron, Lázaro estaba enfermo y Jesús tardó y ya tenía 4 días. Cuando va Jesús y les dice que quite la piedra, ellos mismos reconocen que ya el cuerpo hiede. Cuando uno muere, ya pasaron días, apesta, el cuerpo entra en descomposición, el cuerpo se expande, explota, apesta. Esto nos da evidencia de que Lázaro estaba muerto. Precisamente ese fue el plan de Jesús, tardarse más tiempo. Si Jesús hubiera llegado muy pronto y ya lo hubieran puesto, mucha gente estaría incrédula. Oh no, a lo mejor lo dieron por muerto, porque se han dado casos médicos donde está la persona y apenas pasó unas 2 horas y al rato vuelve a revivir. Oh, fue coincidencia, fue casualidad. Entonces no le iban a atribuir ese milagro a Jesús, no se le iba a dar la gloria a Dios. Por eso Jesús tardó todo ese tiempo, para que todos los presentes olieran la pestilencia del muerto y supieran que Lázaro ya estaba muerto. Entonces Jesús, hermanos, él ordena quitar la piedra, y aunque le dice quiere ya, él dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Y precisamente el Señor lo hizo para testimonio a todos ellos, clamando y diciendo: Lázaro, sal fuera, levántate y sal fuera. Ese es otro ejemplo, hermanos. La resurrección de Dorcas en Jope. Aquí sí vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hermanos, en el versículo 36, hermanos, en adelante, lo voy a leer rapidito. Dice Hechos 9:36, cuando Dorcas es resucitada y como el apóstol Pedro fue instrumento de Dios. No que Pedro la haya resucitado. Recordemos que es el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. No es la persona, no es el hombre, hermanos. Es el poder de Dios, su Santo Espíritu que mora y habita en nosotros. Porque ahora nosotros, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Dice versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Aquí dice que murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Vea cómo se humilla el apóstol Pedro. Una actitud humilde. Nos falta humildad a la iglesia de Dios al dirigirnos a nuestro Padre. Humildad, humillarnos. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vea, llamando a los santos. Todos los santos, los que hemos creído en el Señor, por el Espíritu Santo somos santificados, hermanos. Somos santos. Versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermanos, también tenemos la resurrección, otra resurrección del apóstol Pablo a este joven llamado Eutico. Aquí es cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, Hechos capítulo 20, y en esta despedida él se alargó en su predicación, hermanos, y este hombre cae dormido. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, en el versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Hay predicadores que también nos emocionamos y nos alargamos, ¿verdad? Pero aquí había una razón. Pablo estaba partiendo, Pablo se estaba yendo, y había alargado su mensaje. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, dice, y fue levantado muerto. Eutico murió en la caída. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, es decir, ya les amaneció, y así salió y llevaron al joven vivo, dice vivo, y fueron grandemente consolados. Aquí hemos visto algunos ejemplos de algunas resurrecciones, hermanos, pero todos estos fueron resurrecciones comunes, normales, simples, puesto que ellos volvieron a morir. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección gloriosa, una resurrección, hermanos, en Cristo. Los que esperamos en Él sabremos que vamos a tener esos cuerpos transformados, esos cuerpos glorificados, esos cuerpos incorruptibles que ya no mueren. Punto 5, y aquí nos vamos a quedar en este punto, amados hermanos. Punto 5, Cristo es la primicia de los que durmieron. Es la primicia de los que durmieron, que murieron. Dice primera a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a primera a los Corintios en sus Biblias. Búsquenlo en el capítulo 15. Nuevamente hay misterios que ya han sido revelados a la iglesia.
Ya el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, habló. Vean lo que dice 1 Corintios 15, versículo 20. Dice: más ahora Cristo, está hablando de Cristo, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Otra vez, de los que durmieron, los que murieron. Algunas versiones dicen de los que murieron es hecho. O sea que Él fue el primero, hermanos. Luego dice el 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, estamos vivos en el Señor. Hermanos, cuando hemos venido a Cristo, nuestro espíritu es vivificado. El alma, hermanos, ya no muere. El alma, hermanos, no se aniquila. El plan de Dios era que nosotros viviéramos eternamente a causa del pecado. Dice que por cuanto entró el pecado, también entró la muerte. Y así pasó la muerte a todos, a todas las personas. Pero aquí el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo nos expone, hermanos, nos enseña el orden de la resurrección gloriosa. Hay un orden que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, nos enseña este orden de esta resurrección gloriosa. Aquí mismo en 1 Corintios 15, 23 dice: pero cada uno en su debido orden. ¿El orden cuál es? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí encontramos a Cristo y encontramos las primicias, y luego dicen los que son de Cristo en su venida hasta cuando Él venga. Cristo resucitó, hermanos, y déjenme decirle que Cristo, Él vino a cumplir la ley. Él había dicho en Mateo 5:17, Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y Jesús, aún después de esta resurrección, siguió cumpliendo la ley. Jesús cumplió la ley de las primicias de acuerdo a la ley en Levíticos capítulo 23. Y aquí las primicias corresponden a las almas de los santos que esperaban en la redención de sus cuerpos en el seno de Abraham. Quiero volver a repetir esto. Tal vez muchos no están familiarizados con esto. Van a decir: ¿qué está hablando este pastor? Pero aquí está en la Biblia y tenemos que tomar varias fuentes. Déjeme decirle que dentro del judaísmo, acuérdense que había saduceos que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y no creían en el Espíritu. También así dentro del judaísmo actual encontramos judíos ortodoxos que no creen en Yahshua HaMashiach, sino más bien es un guerrillero rebelde que vino a quebrantar la ley de Moisés. Pero encontramos judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús. Y se ha definido, amado hermano, y yo tuve ese tiempo para investigar un poquito más a fondo. En la Biblia encontramos 3 paraísos. 3, y se lo voy a dejar de tarea que usted lo investigue. El primer paraíso, antes de la caída del hombre, cuando estaban en el Edén, es traducido como el jardín. Dentro del judaísmo, el judío mesiánico que ha abrazado a Yahshua HaMashiach, el segundo paraíso o el segundo jardín es el seno de Abraham. Y el tercero, porque si usted lo busca en griego, la palabra griega es paraíso, se traduce por jardín. Es el jardín de descanso. Tal vez muchos no quieren creer en eso porque quieren sostener otras enseñanzas, pero hay evidencia. Durante el próximo domingo yo les voy a dar evidencia que hay vida debajo de la tierra. Hay textos bíblicos. Lo que pasa es que usted no ha puesto atención a la palabra de Dios. Inclusive hay un abismo. En Apocalipsis se habla de que hay un abismo, que un ángel, una estrella va a caer por las llaves del abismo y va a ser abierto ese abismo y va a subir mucho humo, y de ese abismo van a salir langostas. Dentro del Apocalipsis, a orillas del río Éufrates, hay 4 ángeles que han sido atados, preparados para la hora, el día, el mes y el año en el cual el Señor va a establecer juicios. Dios ha conectado este mundo físico al mundo espiritual. Hay vida debajo de la tierra. Tal vez usted no ha entendido los pasajes en Filipenses capítulo 2, cuando dice que toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No está hablando de los pescaditos, no está hablando de los delfines, tiburones, tortugas, porque no tienen rodilla. Está hablando de los que están abajo de la tierra. Hay un Hades, hay un inframundo abajo de la tierra, y lo vamos a ver en el griego. Le voy a conectar aquí la
pantalla y le voy a poner para que usted investigue y abra los ojos, se quite la venda y deje de pensar herejías, sabiendo que hay una promesa hermosa de vida. Cuando alguien muere, el alma sigue viva. Y vamos a ver para el próximo domingo evidencias del alma que no duerme. El alma sigue viva, amado hermano. Vamos a continuar con esta hermosa enseñanza. Cristo cumple la ley de las primicias. Estas primicias son las almas de los santos que esperaban la redención de sus cuerpos en el seno de Abraham. Son los del Antiguo Testamento. Dios dio la promesa de no solo redimir el alma, hermanos, sino también nuestros cuerpos. Es una promesa de redención, no solo el alma, sino también el cuerpo. Vea lo que dice Romanos. Le voy a dar la cita bíblica. Romanos 8, 22 y 23. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Redención de nuestro cuerpo. No es solo el alma, también el cuerpo. Cuando alguien muere, lo que duerme es el cuerpo, no es el alma. Tiene que investigar más a fondo todavía, amado hermano. El siguiente domingo estaremos dando evidencias de que el alma está consciente. La vida se relaciona con la conciencia. Cuando uno está inconsciente, si usted pretendemos que el alma duerme y hay inconsciencia, hermanos, la Biblia no enseña eso. Todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento yo sé que hay pasajes en Eclesiastés que uno muere y nada sabe. Yo le voy a decir algo: no se tenía la amplitud de conocimiento. La Biblia es progresiva. Cristo, por medio del Espíritu, nos expande, y hay una infinidad de textos bíblicos. Aún el apóstol Pablo, cuando dice que nosotros estamos presentes en el cuerpo, ausentes de Cristo, pero desearíamos estar ausentes del cuerpo y presentes en Cristo, el apóstol Pablo nos está hablando del deseo. Dice: no sé qué escoger, si permanecer aquí o partir con Cristo, que es muchísimo mejor. No está diciendo voy a dormir hasta el final, hasta el juicio final. No, hermanos. Pienso que se ha malinterpretado la Biblia. Hebreos 9:27 hemos aprendido, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No está hablando del juicio final. Muchos pensamos en el juicio final. No es el juicio final. Hay un juicio inmediatamente cuando morimos que va a determinar nuestra estadía, donde vamos a estar por la eternidad. Muriendo, hermanos, viene ese juicio que nos va a indicar el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad. Estas almas, hermanos, de justos fueron tomadas, ¿sí? Fueron tomadas por Jesús cuando Jesús resucitó para llevarlos como los primeros frutos al Padre. ¿Dónde encontramos esto? Mateo capítulo 27. Vaya a Mateo. En el capítulo 27 encontramos esta hermosa enseñanza, hermanos. Mateo 27, versículo 50 en adelante al 53. 50 al 53. Vea, vamos a meditar. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Jesús estaba siendo crucificado, Jesús estaba en la cruz. Dice: entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Vea que es Dios quien rasga el templo, no es de abajo hacia arriba. No fue un terremoto, no fue de arriba hacia abajo. Dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vea el versículo 52. Dice: y se abrieron los sepulcros. Quiero que vea que el versículo 51, 50-51, está Jesús en la cruz, está siendo crucificado. Acuérdese que pasaron 3 días para la resurrección. Se cumple como Jesús había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre así esté en el centro de la tierra. Dice el 52, se abrieron los sepulcros, vea, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Está hablando de los cuerpos. Los cuerpos son levantados. Los cuerpos son los que duermen porque esperan la resurrección. Dice: los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después, ahí fíjese, escuche, aquí ya es otro evento después de la resurrección.
Cristo en el 50 y en el 51 está siendo crucificado. Aquí dice que estos salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿De quién Él? De Jesús. Después de que Jesús resucita, toma estas primicias, dice, pero vea, salieron, se abrieron los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todo esto tiene un propósito también. Lo que Dios nos está enseñando aquí está dando evidencia de la resurrección. Si Cristo solamente hubiera resucitado, tal vez se pondría en tela de juicio, pero aquí se encarga Jesús de llevar las primicias. Y déjeme decirle, fíjese, vea el ejemplo de que se abren los sepulcros. Si hubiera sido el espíritu o el alma, no había necesidad de que los sepulcros se abrieran, puesto que el alma traspasa los sepulcros. Aquí hay una evidencia que estos sepulcros físicamente fueron abiertos para dar evidencia de la resurrección del cuerpo de los santos que habían dormido, dice, y se levantaron, pero salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Ya habían pasado 3 días, ya está hablando de la resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué aparecieron? Para dar evidencia de que habían resucitado. Yo me imagino a esas personas que estaban en la ciudad y miraron a sus familiares que ya habían muerto, han de haber corrido a los sepulcros y los encontraron abiertos, dando la evidencia que ellos habían resucitado. Tenemos que meditar en la Biblia, tenemos que armar la Biblia, tenemos que conocer la Escritura para no ser engañados en estos tiempos de engaño y de apostasía que la iglesia está atravesando. Ya la iglesia se come cualquier cosa. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y la iglesia dice amén, porque no hay discernimiento, no hay sabiduría, no hay entendimiento de la palabra. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. No estoy criticando, sino estoy diciendo la verdad. Tenemos que predicar la palabra. A muchos no les va a gustar, y yo sé que habrá personas que pueden mirar este video y decir, este predicador está diciendo herejías, pero yo me estoy basando a la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer es orar y tiene que investigar, amado hermano. Quiero terminar, hermanos. El próximo domingo estaremos hablando del punto número 6. Hablaremos el descenso de Cristo al Hades o al inframundo espiritual, tomando evidencias bíblicas. He estado trabajando mucho por este estudio, hermanos, porque ha habido una confusión desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Queremos embonar el Antiguo en el Nuevo, hermanos. No, el Antiguo, haz cuenta que son los primeros escalones. El Nuevo Testamento son los escalones más superiores, donde ya nos da una amplitud de una revelación, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos. Queremos interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. No se puede, hermanos. Y yo sé que han tomado ciertos textos malinterpretando desde el punto de vista del Sheol. Hay expresiones en el Sheol que se ha atribuido. Es cierto que en algunos pasajes sí hace referencia a un sepulcro, pero no es una definición correcta. Hay ciertas expresiones. Si usted lee Jonás, en el libro de Jonás hace referencia que Jonás estaba en el Seol. ¿Realmente el vientre del pez era el Seol? No, son expresiones que tenemos que entender para poder interpretar la palabra. Quiero rápidamente terminar con las características de un cuerpo glorificado. Hoy se celebra la resurrección, hermanos, y nosotros tenemos que entender que un día los que hemos creído en Cristo Jesús, cuando dejemos este cuerpo, nuestro cuerpo esté en la tumba, nuestra alma va a estar en la presencia del Señor, y cuando Cristo venga, vendremos con Jesús, y Jesús a la final trompeta levantará los cuerpos, y nuestras almas en el aire se van a juntar con esos cuerpos glorificados. Tengo el texto y la evidencia bíblica. El próximo domingo lo estaré compartiendo con nosotros. Características de un cuerpo glorificado. Número 1, el cuerpo glorificado no es un espíritu, es un cuerpo de carne y hueso. Y eso lo dice Lucas capítulo 24. Se lo quiero leer. Lucas capítulo 24, del 36 al 40. Son evidencias, y yo les doy la base bíblica para que usted lo investigue y lea, hermanos, y tengamos el conocimiento de la palabra. No de mí, hermanos. Dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Lucas 24, 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados, vean, los discípulos estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús está haciendo, hermanos, está hablando que Él, al aparecerse, Él tenía un cuerpo de carne y hueso, que Él no era un espíritu, amado hermano. Qué interesante. Y dice el 40: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Ahora, el segundo punto de la característica de este cuerpo glorificado, que puede disfrutar y paladear de la comida, lo encontramos aquí mismo, Lucas 24, 41 al 43. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo: ¿tenéis algo aquí, algo de comer? Vea que Jesús les pide comida. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Dice que Él lo tomó y comió delante de ellos. Un cuerpo glorificado, hermanos, no es porque Él haya tenido hambre. Nosotros vamos a continuar celebrando en el reino, en la resurrección, cuando estemos con el Padre Celestial, hermanos. Vamos a seguir disfrutando. Fíjese, cosa curiosa, muchos hablan de las bodas del Cordero. Hermano, ¿qué se celebran las bodas? Hermano, comida. A la iglesia le gusta comer. Se reúnen y celebramos y comemos. Ahí vamos a estar comiendo con nuestro Señor Jesucristo. Claro que vamos a comer, amado hermano. Si usted no lo crea, hay evidencia bíblica. Usted lo que necesita es ayudarse de una concordancia y una Biblia interlineal y buscar las definiciones en el griego. Tenemos que entender, armar la escritura. Algo que me entristece hoy en nuestros días, que hay mucho denominacionalismo. Pastores predican más la denominación que la palabra de Dios. Pero yo te voy a instar. Celebramos el tiempo cuando Martín Lutero, ¿verdad? Ese famoso tiempo donde hay una confrontación, donde Martín Lutero, ¿quién fue Martín Lutero? Hermano, Martín Lutero era un sacerdote católico. Investigue. Él estaba leyendo Romanos, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y en aquel tiempo había un hombre, Tetzel, que predicaba las indulgencias. Ese era completamente un engaño, donde les pedían dinero a la gente, para que la gente, al echar dinero, se les decía que sus parientes y familiares que estuvieran muertos salieran de ahí y fueran a la presencia del Padre. Y mucha gente en la ignorancia daba ese dinero. Y Martín Lutero, al escuchar eso, hermano, déjeme decirle que su alma y su espíritu se enardeció y se levantó y predicó. Es el tiempo de la reforma. Celebramos los 500 años de la reforma, pero muchas veces, hermanos, en el cristianismo avergonzamos a Lutero todo ese trabajo, porque nos vamos con el denominacionalismo, y él mismo se levanta aún contra las enseñanzas heréticas de aquel tiempo. Y Martín Lutero es perseguido. Martín Lutero escribió las 95 tesis y las pegó a la puerta del castillo en Wittenberg en el 1517. Hermano, tiene que estudiar la historia y aprender de la historia. El que no aprende de la historia está condenado a vivirla 2 veces. Tenemos que aprender, hermano, hermana, iglesia, abran los ojos, esperemos en el Señor, vuelvan a la palabra, vengamos al sendero antiguo, hermano. Otra característica, amado hermano, 2 más y aquí vamos a terminar. Otra característica, que nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo glorificado, podía traspasar las paredes. Podía traspasar las paredes sólidas. Eso lo encontramos en Juan, en el capítulo 20. Juan 20, en el capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿qué? Cerradas. Las puertas estaban, acuérdense que los discípulos tenían miedo por causa del judaísmo. Ellos estaban encerrados, dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Ahí lo dice, por miedo de los judíos. Tenían las puertas cerradas por miedo de los judíos. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La pregunta, ¿por dónde entró Jesús? Si las puertas estaban cerradas y aquellos con miedo. Jesús traspasa
llega a ellos y se pone en medio. Lo dice también aquí mismo en el versículo 26. Eso fue en una ocasión, ¿verdad? La segunda ocasión la encontramos después, dice ahí, versículo 26, 8 días después, ya se les había aparecido, 8 días después otra vez, estaban, ahí dice, otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí estaba Tomás. Llegó Jesús, pero vea lo que dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Por qué tiene que decir estando las puertas cerradas? ¿Por qué nomás dice llegó Jesús? Uno se imagina, bueno, entró, estaba la puerta abierta. ¿Por qué hace un énfasis en decir que las puertas estaban cerradas? Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La primera no le creyeron a Tomás, que se había aparecido, pero Jesús traspasó las paredes sólidas y pudo entrar donde ellos tenían la puerta cerrada. Punto 4, la cuarta característica, que estos cuerpos glorificados no están sujetos a las leyes físicas. Es decir, hermanos, Jesús, hermanos, podía levitar. En Hechos capítulo 1, versículo 9, encontramos en la ascensión cuando Jesús les da instrucciones, ¿verdad? Que se queden porque recibirían poder del Espíritu Santo, que no se fueran, ¿verdad? Iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor les dice, recibiréis poder. Jesús fue ascendido, Jesús levitó, dice, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de sus discípulos. Ya me imagino los discípulos mirando arriba y luego se aparece este varón, ¿verdad? Y le dice, ¿qué hacéis viendo al cielo? Este mismo Jesús, así como fue tomado, volverá, y nosotros como iglesia le esperamos. Hasta aquí nos vamos a quedar, amado hermano, y vamos a entrar más profundo todavía en las evidencias donde Jesús descendió. He oído videos y me da tristeza que hay una mala enseñanza denominacional queriendo quitarle el privilegio a Jesús, porque esa fue la gloria de Jesús. Jesús al morir, Él no se quedó dormido. Jesús estaba vivo, es un espíritu vivificante. La vida tiene que ver con la conciencia. Si no hay vida, están inconscientes. Decir que está dormido, hay una inconsciencia. No hay inconsciencia después de que abandonamos el cuerpo. Al contrario, estamos conscientes. Y yo sé que tal vez muchos tienen problema con la enseñanza de Lucas capítulo 16, versículo 19, el rico y Lázaro. Y pueden decir que es una parábola, pero yo te voy a decir algo. No afecta si es parábola o no, porque muchas veces Jesús usaba figuras, es cierto, pero para ilustrar y enseñarnos verdades. ¿Cuál sería entonces la verdad de esa enseñanza si todo fue mentira? Si supongamos que el rico fue una mentira, supongamos que Lázaro fue otra mentira, un personaje ficticio, ¿qué podemos decir de Abraham? ¿Abraham acaso fue un personaje ficticio? ¿Fue un personaje de mentira, mitología griega de aquel entonces? No. Abraham fue un patriarca, que él ya estaba en ese seno descansando, en ese jardín. Y tenemos que investigar más evidencia bíblica que el próximo domingo estaremos compartiendo. Ojalá que esta enseñanza les ayude a investigar más y a darse cuenta. Vamos a citar varios pasajes, varios textos, y vamos a hablar que hay vida abajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar, lo que estén en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Todos aquellos que están debajo de la tierra y tienen rodilla, y no está hablando de muertos, está hablando de espíritus que están vivos. Hay espíritus que están escarcelados, incluso que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, el cual Jesucristo fue y predicó. Algunas versiones, la traducción lenguaje actual dice, fue y proclamó victoria. Jesús en ese tiempo descendió lo que se conoce al Hades, y cuando Jesús resucita, todos los del seno de Abraham los saca y los lleva como primicias al Padre. Vamos a orar, hermanos, y a ser despedidos, y aquí nos vamos a quedar, y para el próximo domingo estaremos tocando este punto tan interesante, hermanos, para que nuestros ojos sean abiertos. Hay vida, hay vida. Si tú, amado hermano, amigo que me ves, no has creído en nuestro Señor Jesucristo, yo te invito en esta hora a abrirle tu corazón. Dice que si hoy oyes su palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la tentación. No creer en Dios es hacerle mentiroso, y nuestro Dios no es mentiroso. Su palabra en Romanos dice, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Yo te invito, amado hermano, a que tú sigas creyendo, y si tú no has creído en Cristo Jesús, confiésalo hoy con tu boca, invítalo a vivir a tu vida. Haz conmigo esta oración. Padre bendito, yo te ruego que me ayudes a vivir en obediencia. Yo creo en ese regalo de vida, a Jesucristo quien tú has dado. Yo lo creo, lo acepto como Señor y mi Salvador. Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que Jesús venga a mi vida, me gobierne, y yo quiero que more conmigo. Padre, perdona mis pecados. Gracias por el regalo de vida, a Jesucristo, quien es mi Señor y Salvador. A Él me rindo, a Él obedeceré, en Él voy a creer, y en todo momento confesaré su nombre en momento de peligro. Gracias, bendito Padre. Escribe ahora mi nombre en el libro de la vida. A ti sea la honra y la gloria, bendito Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Me dio gusto verles por este medio, y estaremos en comunicación, estaremos meditando en la palabra, estaremos compartiendo la verdad, y que todas las personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crean que Él es el Señor y Salvador, porque solo en Él tenemos vida eterna. No hay vida eterna fuera de Jesús. Las obras no te salvan. Yo sé que hay gente buena que tiene buenas obras, pero mientras no crean en Cristo Jesús, no hay vida eterna. Tú puedes mencionarme de Juan Gabriel, ¿verdad? Ya sé que ya murió, pero él hizo mucha obra buena. Él ayudaba, él daba en Ciudad Juárez, Chihuahua, hizo un orfanatorio, y tú puedes decir, ay, es un santo, tiene ganado el cielo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Necesitamos a Cristo Jesús. Cristo es la puerta, nadie puede entrar por otro lugar. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre, solo la vida eterna está en Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Feliz domingo, feliz día de resurrección. Abracemos la esperanza que un día estaremos con Él. Les amo en el amor del Señor y les extraño. Que Dios me los bendiga. Amén.